tardes, queridos televidentes. Sean ustedes bienvenidos a esto que es Educación para Todos, el programa educativo que te acompaña semana a semana. Tengo preparado para hoy, hemos preparado con la producción un episodio muy rico en contenido. Un episodio que suponemos te va a encantar y vas a estar con nosotros para colaborar en su análisis. Vamos a contar con aportes de grandes e importantes referentes en el área educativa, pero también en ramas afines. ¿Por qué? Porque la situación así lo demanda. Antes que nos metamos de lleno en el caso, quiero agradecerte a vos, a todos nuestros seguidores que nos acompañan constantemente en las redes sociales y nos hacen sentir su apoyo y su cariño y nos motivan a seguir creciendo para lograr la finalidad que tenemos como programa, que es la construcción del conocimiento, sobre todo en el área educativo. Voy a estar dejando acá abajo las direcciones de correo electrónico, las direcciones de Facebook y de Twitter, para que así nos sigas y aportes durante esta hora de programa con nosotros. Ahora sí, el caso de hoy se titula, como podemos ver acá, ¿sí? La escuela restringe el acceso al aprendizaje de mi hijo. ¿Por qué será? Bueno, vamos a estar analizando este caso que el contexto se sitúa en la ciudad de Posadas, ocurrió en un instituto, en un colegio, tengo el nombre acá, ¿sí? Es el Instituto Juan Martín Muñoz, un instituto de amplio reconocimiento por su larga trayectoria, lo cual agrava y complejiza aún más la situación que vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió en este colegio? Vamos a tener el caso de una madre que va a estar realizando una denuncia donde trata al colegio de discriminador, de ir en contra de su hijo. ¿En qué sentido? Bueno, yo les voy a hacer una breve introducción, pero contamos directamente con las voces de los protagonistas para que ustedes se centren en la historia. Esta madre y su hijo van en contra del colegio, debido a que el colegio no acepta el look que tiene el chico, ¿sí? En su vida del día a día, para asistir al colegio. La madre cuenta que no es algo armado, que no es algo que no fue previsto, sino que justamente ella tomó una decisión de elegir un determinado tipo de educación para su hijo, en el cual pensó que no iba a tener este tipo de problemas, pero no fue lo que esperaba. ¿Cómo le afecta al chico? ¿Qué espera el colegio de este chico? Son cosas que vamos a ver de las voces de los propios protagonistas. Así que, sin más preámbulos, paso, señor director, si nos puede pasar las notas de nuestras entrevistas que hemos logrado con los protagonistas del caso del día de hoy. Buenas tardes. Acá estamos con Rosa en la puerta de la escuela Martín Muñoz y nos va a pasar a contar un poquito qué sucedió con su hijo. Buenas tardes, Rosa. Sí, buenas tardes. Bueno, no tan buenas tardes, querido. La verdad que estoy viviendo una situación muy difícil, muy complicada. Estoy saliendo de la institución ahora, fui a hablar con los directivos, con profesores y bueno, me salieron de que mi hijo no va a poder venir más a la escuela, simplemente por su decisión de nuevo look que tiene. La verdad que estoy muy decepcionada. Mi hijo Pablo viene de una educación privada, toda su primaria hizo en la escuela privada y ahora para cambiar todo esto que le restringió siempre la escuela, lo mandamos ahora a una escuela pública y la verdad que estoy sorprendida y enojada por esta situación. La escuela ahora, la institución me dice que mi hijo no encaja como modelo de la escuela que ellos pretenden. Modelo, no sé qué modelo me están diciendo, la verdad que no sé. ¿Y por qué, Rosa? ¿Qué ocurre con Pablo? ¿Me podrías explicar? Bueno, mirá, Pablo es un chico común y corriente. Él tiene su personalidad, creería como todos los adolescentes, ¿no? Él, el único pecado que cometió para la escuela es haberse cambiado de look. Un look moderno, como cualquier adolescente. Y aparte de eso se hizo un tatuaje que está visible en el brazo. Y eso para la escuela fue, no sé, el peor pecado que pudo haber cometido. Un tatuaje se hacen todos, cualquier adolescente hoy en día se hace un tatuaje. Y la verdad que lo que me enoja es esto justamente, que en pleno siglo XXI, una institución pública me dice que mi hijo no puede seguir viniendo a la escuela si no cambia su aspecto. Pero la verdad me cuesta entender cómo que cambie su aspecto, Rosa. La verdad que no entiendo. Bueno, el tema de su aspecto es por el look. Él se hizo un look moderno, como ya le comenté hoy, vino a la escuela con un tatuaje. Y lo que mi hijo me contó, lo que Pablo me dijo, fue que reiteradas veces le sacaban del curso, la directora, a pedido de la directora,
él iba a la dirección y le decían que no puede venir así, que no puede venir a la escuela. Y bueno, ya saben, mi hijo tiene 16 años, está en la edad del adolescente y bueno, ellos crean su propia personalidad. Yo no puedo ir en contra de eso. Es la personalidad de él así se viste y bueno, entonces él siguió yendo a la escuela con el mismo look y en reiteradas oportunidades le sacaban del curso para llamarle la atención. Y no solo eso, hay algo que me indigna mucho porque mi hijo me cuenta que los profesores se burlaban de él en el aula por su look. Entonces él, angustiado, me dice esto: mamá, no quiero ir más a la escuela porque los profesores se burlan de mi look o hacen cargadas en todo el curso. Imagínense cómo me siento yo como madre, que se burlen de mi hijo. O sea, es algo horrible verla a mi hijo así angustiado, a tal punto que él me dice de que no quiere ir más a la escuela así, que me dice que no puede aprender del mismo nivel, no puede estar al mismo nivel que los otros alumnos aprendiendo porque sus profesores hacen eso, le hacen la diferencia. Entonces yo la verdad estoy indignadísima. Pero, ¿por qué, Rosa? ¿Qué hizo o qué le dijo la directora a Pablo? Bueno, lo que hizo la directora con mi hijo es, como le dije, reiteradas veces le sacó el curso para llamarle la atención y mi hijo siguió yendo a la escuela con el mismo look y con el tatuaje que obviamente no se puede sacar. En pleno siglo XXI un tatuaje cualquiera lo tiene. Entonces esto es una barbaridad. Lo que dijo la directora fue que le van a sancionar por una semana. O sea, por una semana mi hijo no va a poder asistir a la escuela. Y si viene con el mismo look después de esa semana, incluso lo podrían echar de la institución. O sea, estamos ante un problema muy grave. ¿Por qué? Porque es la escuela misma quien está restringiendo el acceso del aprendizaje de mi hijo con esta sanción. En pleno siglo XXI no puedo creer que en una escuela pública estemos viviendo eso. La verdad que estoy muy, muy angustiada y me angustia tanto la salud de mi hijo. La salud de mi hijo hoy en día a mí me preocupa, me deja intranquila. ¿Por qué? Porque lo veo angustiado a mi hijo, ya no tiene ganas de venir a la escuela, no tiene ganas de aprender. Entonces, ¿cuál es la función de la escuela acá? ¿Dónde está el tema de esto que se habla hoy en día que es tanto palabrerío? Termina siendo tanto palabrerío la inclusión. ¿Dónde está la inclusión? Entonces, ¿cuál es la función de la escuela? ¿Educar o juzgar a los alumnos por su aspecto? O sea, el aprendizaje va de la mano con el aspecto, no entiendo. Entonces, yo quiero que eso me expliquen, que me den una solución desde el Estado, desde donde sea, que me den una solución a esto. Porque hoy mi hijo es el que está con problemas psicológicos y esto a mí no me deja tranquila como madre. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Esperemos que esto se solucione pronto. Gracias. Bien, luego de escuchar lo que la madre tuvo para decirnos, también te invito a que escuchemos juntos lo que hemos conseguido directamente de la voz de Pablo. Señor director. Hola Pablo, estamos acá para que nos cuentes un poco qué te pasó y por qué estás así. Hola, me siento muy mal y muy angustiado por todo lo que está pasando en el colegio conmigo. Sinceramente ya no tengo más ganas de volver acá, no quiero. ¿Y pero por qué? Pasa que la semana pasada me avisaron que no puedo venir más, me aplicaron una sanción, que tengo que cambiar la forma de cómo me veo, que no me admiten como alumno. Es decir, lo mismo como que si me hubieran expulsado directamente. En un colegio público no pueden hacer estas cosas. Y el problema es un tatuaje. Es cómo me he visto de una determinada forma. Siento que el colegio no está cumpliendo su función tratándome de esta manera. ¿Y tus compañeros qué te dicen? ¿Vos intentaste hablar con alguna profesora aparte de la directora? Justamente mis compañeros son los que comenzaron a sentirse distintos conmigo, porque no es el hecho de que no acepten un tatuaje o cómo me veo, sino que son los que le siguen la corriente a los profes y ellos son los que se burlan de mí o no me dan atención cuando les hago una propuesta, una pregunta o quiero intervenir en la clase en sí. Y
no me están haciendo pertenecer al grupo, me siento excluido, no formo parte de ello. No quiero estudiar más bajo estas condiciones. Esta semana que pasó fue la peor y espero que no vuelva a suceder. No quiero volver más. Bien, pasemos juntos ahora a escuchar lo que desde el Colegio Juan Martín Muñoz, las autoridades, tienen para decirnos acerca de esta situación problemática planteada. Señor director. Muy buenos días, estamos acá con la directora Mabel Barrio Nuevo. Buenos días, directora. Muy buenos días. Estamos acá ante una irregularidad que sucedió en su colegio sobre posible discriminación hacia un niño que tenía tatuajes, lo cual ustedes, bueno, tomaron sus normas, pero bueno, queríamos saber bien qué piensa usted, si son correctas las directivas que decidieron y bueno, ¿qué tiene para decirnos? Antes que nada, bueno, como dije, buenos días. Estoy viendo que se ha mediatizado demasiado la cuestión de la sanción al alumno Pablo por tener un tatuaje. Le quería aclarar, esto va a ser aclaración y corto, de que la institución Manuel Muñiz es una institución de muy buen prestigio que está hace mucho tiempo en la ciudad y nunca tuvo estos inconvenientes. Nosotros, ante que nada, no discriminamos, sino que solamente hacemos cumplir las normas y las reglas establecidas en el colegio. El alumno se hizo un tatuaje en el brazo portando el uniforme del colegio, por lo cual no queda bien, porque nosotros somos formadores de futuros ciudadanos de bien para esta ciudad. Entonces, eso no queda bien. Y lo que nosotros le dijimos era que se tenía que cubrir el tatuaje, a lo cual no respondió, por lo que decidimos, en conjunto con el gabinete de psicopedagogos, sancionarlos. ¿Es solamente eso? ¿Tanto problema? Bueno, usted dio su explicación, le haría una pregunta. Es cierto que cada institución tiene sus normas, la cuestión está bueno de un tatuaje, pero estábamos viendo la opinión de otras personas comunes que alegan la cuestión de que un tatuaje no da una directiva de que el alumno sea alguien incorrecto dentro de la institución, en la medida que las instituciones quieren saber el buen rendimiento, si es un buen alumno, si hace las tareas. ¿No le parece que es un poco superficial el hecho por un tatuaje ante la formalidad? Cierto que todos tenemos formalidades, pero ¿no es más importante el rendimiento de un alumno más que un detalle externo? Nosotros opinamos, o sea, no es cuestión solamente del tatuaje, es que es visible. Y si nosotros dejamos a un alumno con un tatuaje, el resto va a venir como quiera a la escuela. Y la institución tiene ciertas normas. Entonces nosotros solamente le pedimos que cubra el tatuaje cuando está en la escuela. Nada más que eso. Después, fuera de la escuela, que lo lleve como a él le guste, que lo muestre. No es solamente eso. O sea, nosotros lo que pensamos es que no pueden venir todo tatuado, con los cabellos de todos los colores, o como ellos quieran. Están en una institución y por eso ellos saben que tienen que cumplir ciertas normas. Aparte, cuando surgió todo esto, nosotros lo comunicamos al alumno, hablamos con la familia, con los padres, y tampoco hubo una respuesta de ese lado. Entonces, por eso decidimos la sanción de suspenderlo por una semana hasta que modifique su actitud o la cambie, que solamente es cubrir el tatuaje, nada más que eso. ¿Es imposible? Ok, sí, lo entendemos, directora. El punto de desarrollo de las perspectivas desde una institución, usted como un directivo importante en la escuela, padres y bueno, personas comunes, está en esta cuestión de que bueno, que por ahí las instituciones están un poco, no sé si sería la palabra, oxidadas en cuestiones de muchas normas presenciales de cómo se viste un alumno, el permitir esto de que bueno, que los chicos hoy en día
son otros chicos, no es faltarle al respeto, pero las escuelas en el 1970 eran una cosa, en los 80 eran otra y hoy estamos en 2020. Me parece que considerar normas de cómo el chico es va más allá de la conducta del chico. ¿En qué le puedo decir? Un chico con tatuaje o que tenga el color del cabello, creo que no hace la función de lo que usted dice por cómo queda el colegio representado, sino creo que los chicos representan desde su saber o desde lo que aprenden dentro de una institución, es lo que le da a la institución un estatus, más que la apariencia, no sé, esto es una opinión y bueno, de lo que también veo, de lo que opina la mayoría de las personas con esta situación. No sé, usted me explicará si tiene que ver una cosa con otra. Le digo en el asunto del rendimiento del niño o del chico, en este caso, que tenga un tatuaje o que chicos vengan como quieran. Creo que tienen un uniforme identificativo y a la vez los chicos van a aprender a saber para el día de mañana, bueno, ellos elegirán su futuro. Para los cambios que vienen, parecen como un poco muy hacia atrás estas posturas institucionales. Le tiro esto por opiniones de un público común, que no están en un cargo como usted. Entiendo lo que me está diciendo. O sea, no quiere decir que la escuela esté atrasada. Lo que pasa es que toda escuela tiene ciertas reglas y hay que cumplirlas y normas. Es así de simple. Entonces, lo único es que le decimos que se tape el tatuaje. Nada más que eso. Fuera de la escuela lo puede llevar libremente, así como fuera de la escuela se pueden teñir el color que quieran del cabello y demás. Dentro de la escuela no, porque hay normas y hay que cumplirlas. Ahí es como dije, porque no podemos permitir que vengan todos como ellos quieran, porque va a ser un caos la escuela. Hay que cumplirla, porque aparte son personas que nosotros estamos formando para el día de mañana. Y en cualquier lugar o en cualquier institución donde ellos se desarrollen en un futuro, también no pueden ir como ellos quieran, que van a ir en short y musculosa y bermuda. O sea, tienen que aprender las normas, empezarlas desde la escuela. Hay cosas que hay que cumplirlas, hay cosas que son obligatorias y son obligaciones y responsabilidades. Nada más que eso. No somos que estamos atrás. Queremos que se cumpla con lo que hay que hacer. Es eso. Y la institución se caracteriza por esto, porque siempre cumplió con las normas, los chicos salen, la mayoría hoy en día son profesionales y eso es todo. No veo cuál es el problema y todo el delirio que se armó por un tatuaje y por un chico y por una sanción que enviaron todos los medios a preguntar. Es simple, es solamente eso y listo. Está todo aclarado. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Bueno, como acabamos de ver, es una situación muy compleja, donde tenemos dos posturas muy distintas de ambos frentes. Por un lado, el constituido por Rosa, la mamá, que se la nota decidida, furiosa con el colegio, quizá porque el cambio hacia una escuela pública no era lo que ella esperaba. Por otro lado, tenemos a su hijo, a Pablo, el cual manifiesta un severo estado de preocupación y desánimo, no solamente porque corre riesgo el seguir con su ritmo normal de aprendizaje, sino también está en riesgo su permanencia en el colegio y claramente se siente culpable. Y finalmente tenemos a la directora, la cual manifiesta y defiende las normas de la institución por sobre los conflictos personales que pueda tener cualquier alumno. Bien, vamos en vivo con el primer móvil de la tarde para analizar este caso. Para ello estamos muy contentos de contar con la presencia de la doctora Sara Parín. Ella es doctora en psicología cognitiva y nos va a exponer su mirada respecto a lo que se refirió Rosa hace un momento, al exponer su mirada, diciendo si la escuela posee o no determinadas funciones, si las cumple. ¿Existen estas funciones? ¿Tienen realmente limitación? ¿Sí? ¿Cuál de ellas se puede evidenciar en cuanto a su presencia o su ausencia en este contexto tan particular? Vamos al móvil, señor director. Buenas tardes, Sara, ¿estás ahí? Gracias por aceptar hablar con nosotros. Buenas tardes, Sergio. El gusto es mío. Saludos a todos en el piso.
Bueno, Sara, te escuchamos. ¿Qué nos podés aportar respecto a tu experiencia acerca de lo que acabamos de ver? Bueno, siguiendo con la problemática, la mamá de Pablo realiza una pregunta muy interesante en cuanto a si la función de la escuela es discriminar a los estudiantes o ayudarlos en la construcción del conocimiento. Y efectivamente es así. Actualmente ya no se considera al estudiante como una mente en blanco en la cual solamente se deben transmitir conocimientos, sino como sujetos sociales influenciados por su contexto. Entonces, desde un modelo sociocrítico, se debe promover el aprendizaje ya no para formar sujetos pasivos, sino ciudadanos que participen críticamente en la toma de decisiones con capacidades para cuestionarse frente a la información que se les presentan, como así también el desarrollo de habilidades que les permitan tomar decisiones frente a cuestiones de su vida personal, familiar y social, como así también con respecto a su salud, que favorezcan el desarrollo de conductas saludables. Para concluir, educar en el contexto actual es educar para la alfabetización científica, en la que los estudiantes puedan utilizar estos conocimientos en la resolución de problemas relacionados a su realidad. Y ahora te pregunto, Sara, a tu criterio, ¿existe alguna función que englobe a todas las que nos acabas de contar? Es decir, ¿cuál sería la función ideal de la escuela hoy? Con respecto a tu pregunta, vos bien lo has dicho, la educación cumple una multiplicidad de funciones referidas tanto a la transmisión, a la recreación, como así también es preservadora de la cultura propia de una organización social. Considero que desde tanto la educación como el aprendizaje están sujetos a los cambios y a la evolución social, y son estas las que van a determinar el cuándo, el por qué y cómo se debe llevar una educación. Particularmente yo enfatizo en 4 funciones de la educación. Por un lado podemos nombrar a la función conservadora, que intenta mantener una estructura social mediante la transmisión de las adquisiciones culturales de una civilización. Podemos nombrar como ejemplo la educación en sus inicios, que tenía una función homogeneizadora que pretendía la civilización de la población mediante el control de la conducta. Actualmente también esta función sigue estando presente, como por ejemplo, ¿por qué los símbolos patrios están tan presentes en las escuelas hoy? También podemos nombrar a una función socializante que busca insertar a los sujetos en la sociedad en la que se encuentran. Por esta razón, la educación tiene una función de educar tanto académicamente como para el desarrollo personal y social. También existe una función transformadora que busca la formación de los sujetos mediante aquellos saberes que se consideran relevantes que el estudiante aprenda para fortalecer la participación y la expresión. Un ejemplo actual puede ser que a partir de la adquisición de estos conocimientos se fomente un pensamiento crítico y la participación activa de la sociedad. Por último, la función represiva, y la cual considero más importante en este contexto, en la que se puede ver cómo la escuela, mediante las normativas, reprime al estudiante por considerarlo fuera de lo que la escuela como institución considera correcto. Por eso podemos ver como a Pablo, por presentar un aspecto personal diferente, la escuela, para mantener el control, aplica sanciones sin considerar su educación, sus emociones y cualquier otro tipo de consecuencias que esto puede producir. Así podemos ver cómo la función represiva toma un mayor peso frente a las otras funciones. Muchas gracias, Sara. Muy interesante lo que nos contaste y aprendimos con vos hoy. Te mandamos un beso. Saludos a todos en el estudio y hasta pronto. Bien, me informan desde producción que hemos logrado concretar una llamada telefónica a raíz de esto con uno de los sociólogos más importantes que hemos tenido en la época contemporánea. Se encuentra con nosotros el profesor Pierre Bourdieu. Pierre, ¿me escuchás? Bonjour. Tengo entendido que es de tarde allí, ¿no? Así es, profesor. En Argentina estamos en pleno horario de la siesta, siendo las 2:15 en este momento.
Queríamos que nos cuente, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar, recientemente estuvimos hablando con la doctora Sara Paín acerca de las funciones de la escuela contemporánea, de la escuela hoy. ¿Qué podría agregarnos desde su punto de vista y sobre todo enfocado a la situación escolar que nos toca analizar? Lo escuchamos, profesor. Sí, es difícil hablar de las funciones de la escuela desde un punto de vista temporal, debido a que las mismas iban cambiando dichas funciones en la medida en que se iban constituyendo, ¿no? Se iban constituyendo los distintos modelos pedagógicos a raíz de la política que primaba en ese momento y de las necesidades que se consideraban que existían para la sociedad. Por eso, es conveniente hacer alusión en la distinción entre lo que denominamos teorías no críticas y teorías críticas reproductivistas dentro de la educación. Las teorías no críticas parten de una pedagogía más tradicional, más tecnicista, que consideran a la sociedad como una organización armoniosa que a veces puede presentar desvíos que deben ser corregidos. No, la educación es independiente de esta sociedad, es autónoma. Dentro de la escuela se busca lograr la cohesión y la integración homogénea, igualitaria de todos los alumnos. Esta concepción es antigua, pero se encuentra muy arraigada en la escuela de hoy. Por otro lado, las llamadas teorías críticas reproductivistas consideran ya a la sociedad como, digamos, una estructura con grupos antagónicos. En este caso, la educación es totalmente dependiente de esa estructura económico-social que la condiciona. ¿A qué voy con esto? Que en la sociedad existen grupos que son los grupos dominantes y por otro lado los grupos dominados o subordinados. Y que esa función, digamos, que tiene la escuela es la de reproducir ese orden social establecido, ¿no? Se preguntarán ahora para qué se quiere reproducir ese orden y, pues bueno, para que los grupos dominantes resulten beneficiados al perpetuarse así sus intereses, obviamente. Aquí es donde entra en juego el concepto de poder, que lo profundicé extensamente en mi libro La nobleza de Estado, y es justamente el poder que se juega en todo acto social, sobre todo en el ámbito educativo y el que va a condicionar las relaciones sociales y la estructura de esa sociedad. Digamos que tiene una utopía de progreso, de orden, control, y que se basa en un enfoque fuertemente positivista, ¿no? Estas ideas son las que la autora Sara Paín estaba hablando hace un rato y que las definía como una función represiva, socializante y conservadora. Hay un educador brasilero llamado Saviani que propone una teoría crítica alternativa que justamente se basa en considerar a la escuela no solo desde sus funciones represivas y enajenantes, sino también como su función de potencial de ser transformadora de la realidad de esos estudiantes, ¿no? Buenísimo el aporte y sobre todo el enfoque sociológico que nos brinda, profesor. Creo que quedó clarísimo. Quiero agradecerle una vez más, tan cordialmente, el aceptar comunicarse con nosotros. Le mandamos un abrazo fuerte. Hasta pronto, Pierre. No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y hacerme esta llamada. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo a todos en el estudio. Bien, me dicen desde producción que se ha generado un interesante debate en nuestras redes sociales, en Twitter, ¿sí? Acerca de el título del caso. La escuela restringe el acceso al aprendizaje de mi hijo, pero entre dos grandes referentes. Vamos a estar leyendo los tweets a ver de Iván, me comunican que son Iván Pavlov y Jean Piaget, ¿sí? Pasemos a leer los tweets entonces, señor director. Bien, acá tenemos los tweets. Vamos a pasar a leer. Iván Pavlov fue el primero el cual nos arrobó y estableció su respuesta. Nos dice, las diferencias interindividuales en la conducta se explican por las propiedades de los procesos excitatorios e inhibitorios de cada persona. Lo estableció más como una frase, ¿no? Sigue, continúa. No es evidente un problema de aprendizaje, sino más bien una conducta generada en respuesta a un estímulo considerado negativo para Pablo. Ven que ahí contesta Piaget. Es erróneo juzgar o adjudicar problemas relacionados al aprendizaje de un sujeto por la mera conducta presentada en el mismo. Es redundar en lo superficial.
a lo que le contesta Pavlov. La conducta es la expresión del equilibrio logrado entre la excitación y la inhibición como respuesta ante un estímulo. El aprendizaje es construido por hábito. Y Piaget dice, el hábito es mera conducta. El aprendizaje implica desarrollo intelectual mediante la construcción, la asimilación y la acomodación a nivel cognitivo. ¿Sigue, señor director? Ahí tenemos los siguientes tweets. Continúa Piaget diciendo, no puede haber aprendizaje si dichos procesos no actúan de forma conjunta, generando adaptación ante estímulos externos. Esos estímulos generan conductas, pero no necesariamente referidas a lo cognitivo. El rol del docente es colaborar en que ocurra esa construcción en el alumno. Pavlov le establece, una vez adquirido el reflejo condicionado, el aprendizaje queda reforzado con la aparición del estímulo que dio origen a la respuesta. Este alumno evidencia negación en su conducta explícita, lo cual no es posible un escenario de recuperación en el cual genere aprendizajes en esa misma escuela. Wow, la verdad no esperábamos que nos estén mirando dos referentes cuando de aprendizaje se habla. Recordemos que ambos se encuentran en veredas opuestas. Por un lado tenemos a Iván Pavlov, quien es ampliamente reconocido por establecer el condicionamiento clásico, en el que el aprendizaje ocurre por reacción estímulo-respuesta, clave de las teorías conductistas. Por el otro tenemos a Jean Piaget, el cual defiende este proceso más cognitivo del sujeto, en el cual el aprendizaje demanda construcción y asimilación de lo nuevo entre los esquemas previos que ya poseía cada individuo. Es así que va a resultar muy interesante ver cómo continúa esta ida y vuelta en las redes sociales. Bien, pasemos al siguiente móvil de la tarde. Contamos ahora con la opinión de un reconocido psiquiatra y psicoanalista, nada más y nada menos que Jacques Lacan. Llegadito recién desde Francia a nuestro país, va a ser de disertor en un importante congreso, mandamos un móvil y lo tenemos en nuestro segmento para escuchar lo que nos tiene que decir. Buenas tardes, doctor. Bonjour. Bonjour a todos. Bonjour. Sí, así es. Hace un ratito llegamos a Argentina. Cuéntenos un poco, doctor, desde una visión más objetiva, ¿qué nos puede aportar al caso de hoy? A este caso de Pablo, analizándolo a Pablo como un sujeto, debido a que, si mal no tengo entendido, la psicología y la educación se encuentran más unidas que separadas. Ampliamente la pedagogía y la educación están respaldándose constantemente en la actualidad en la psicología para poder explicar fenómenos educativos, o lo que es lo mismo utilizar las teorías psicoanalíticas para explicarlo. ¿Es así? Lo escucho, doctor. Así es. Bueno, justamente por eso es que considero apropiado aclarar que desde el psicoanálisis lo que se intenta, lo que deberíamos intentar, es que el sujeto pueda ser libre de sentir, de pensar, de actuar, de elegir. Hoy en día, la globalización, el consumismo, el determinismo, el materialismo, todos propios de la era posmoderna, intentan borrar las diferencias intersubjetivas, alimentan la cultura del tener, silenciando las propias del ser, y crean un malestar, pues lo que se silencia es justamente el deseo. Esta situación se reproduce actualmente en las aulas, y considero que es por eso que el sistema educativo también está en crisis. ¿Cómo se educan las escuelas? ¿Qué lugar ocupa el alumno? ¿Se logra que los alumnos sean las personas grandes, responsables de sí y del mundo? ¿Está cumpliendo ese rol la educación actual o solo forma parte de un discurso? Todas estas preguntas también poseen respuestas, como bien dijiste, desde un enfoque psicoanalítico. Debemos entender que es la educabilidad la que está en juego y que lo que me pregunto es hasta qué punto debe de influir el educador, la escuela en sí, o hasta qué punto debe mantenerse neutral. Debemos recordar que educadores y alumnos son sujetos que no pueden ser considerados iguales, ni siquiera semejantes, dado que sus subjetividades, lo cual se expresa en conductas y deseos, son diferentes. Una función del proceso educativo es justamente colaborar con que sea el propio alumno el que descubre y gestione sus deseos. Eso es lo que se fomenta desde el psicoanálisis. Por otra parte, no debemos olvidar que educar también es prohibir, inhibir y reprimir. Esto es interiorizar la norma de que todo no se puede. Existe una frase muy conocida que dice: una libertad infinita equivale a una negación de la libertad. Y creo que es apropiada para explicar un fenómeno como el que se presenta hoy en su programa.
A ver si entiendo, doctor. Usted está diciendo que está bien entonces que el colegio ponga esos límites a la libertad de los alumnos, como parte del proceso en sí de lo que significa educar. Pero yo le hago una pregunta, ¿no está ocurriendo una contraparte, un doble sentido, en cuanto a que ese proceso de represión pueda terminar por causarle un daño al psiquismo del alumno, del sujeto en sí? Claro, terminando la idea de libertad, déjame decir que el individuo social, a diferencia del primitivo, intercambia una libertad infinita pero precaria por una libertad regulada pero real. Por lo tanto, la finalidad de la educación será instaurar el principio de realidad como principio regulador de la conducta individual. Pero no se trata de rechazar, de negar la vida de los impulsos, sino más bien de adaptarla, ajustarla a una realidad natural y social ineludible, realidad en la que debe encontrar su expresión. Así pues, la educación debe encontrar la vía de equilibrio entre lo que es la permisividad y el de la prohibición y de la frustración. Respecto al daño que me planteas, la escuela debe encontrar un óptimo para la educación, cumpliendo el máximo y perjudicando lo mínimo. Se trata de decir hasta dónde se puede prohibir, en qué momentos y por cuáles medios. Claro está que en casos como el de hoy, vemos un chico muy afectado por la situación, atormentado, cuya decisión de expulsión da cuenta de una negación o falta de tolerancia ante una conducta generada por el sujeto, propio de la edad, propio del deseo que lo motiva, pero que en fin es clave, pues forma parte de su personalidad, de su propia concepción de sujeto y por ende de su identidad, cuya construcción es notoria en edades como esta. El problema no me centraría en lo que puede o no generar la decisión de rechazo del alumno y expulsarlo, sino en que manifiesta un no acompañamiento del personal educativo y una clara poca empatía por los profesores a cargo. Pareciera que el docente de hoy, al ejercer su rol, se hubiese olvidado de su propia infancia y adolescencia, o hubiese idealizado el recuerdo de estas, dejando fuera todo lo que el narcisismo no tolere. ¿Puede así, pregunto yo, comprender las demandas de sus alumnos el día de hoy? Son las aulas que hoy en día, donde nada se cuestiona a nivel pedagógico, pues no hay sujetos, sino objetos o máquinas en adiestramiento. Pero donde sí hay revueltas, sí hay disturbios, como podemos ver, y donde el personal docente se ve desbordado ante tal descontrol y falta de motivación. Es por ende que lo que defiendo, o lo que se intenta defender, es una educación para la realidad. Esto es una educación que tiene en cuenta los deseos del sujeto y cuestiona a aquella que los ignora. Insisto en que la educación debería de intentar cumplir la función paterna en cuanto al orden simbólico y en cuanto a facilitar una socialización, pero también debe brindar una satisfacción narcisista al educando, que haga más llevadera la represión de sus impulsos. No considero castigar a un adolescente por cuestiones que le son propias de su identidad, donde se ve claramente que no es que no quiere aprender, sino que le afecta el trato y diferencia que ha generado ese hecho para con la escuela, donde le piden o reclaman por una actitud no habiendo nada a cambio más que desatención y poca empatía. En definitiva, para que pueda haber una renuncia, o lo que llamamos en psicoanálisis una castración, ¿sí?, en psicología, tiene que haber algo a cambio: amor, apego, reafirmación, tiempos de espera. Y añado que así como el analista no debe mantenerse en un lugar de ideal del yo, el docente también tiene que saber renunciar a ese lugar, desprendiéndose de su narcisismo y dando lugar a que cada alumno descubra, cuestione y desee, donde el castigo no es la solución, sino más bien la causa de futuros problemas que se desencadenan. Excelente aporte, doctor. La verdad, como siempre, seguimos aprendiendo y esta vez pudiendo notar cuán unidos se encuentran la educación y la psicología, ya que tratan con sujetos configurados de manera distinta, pero atravesando un mismo proceso en sí, que es la educación y por lo tanto su consecuente paso por la escuela. La verdad, nada más que agregar. Los saludo nuevamente, Jay, y gracias por brindarnos su tiempo. Hasta pronto. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más reportajes. Quédate ahí, no te vayas. Bienvenidos una vez más. Seguimos con esto que es educación para todos. Bueno, si nos estuviste acompañando en el bloque anterior, como pudimos ver, a partir de un único caso, un problema educativo, se genera una controversia tal
distintos puntos de vista y eso es lo rico de este programa. Podemos a partir de un solo evento, un solo acontecimiento, tocar distintos temas. He anotado acá algunos. Por ejemplo, pudimos hablar de la escuela y el rol que tiene como escuela, el aprendizaje de los chicos, de lo que ocurre con estos y su formación individual de la identidad y la personalidad, y cómo esto se ve interferido también con el protocolo escolar, esta prohibición o discriminación de la que nos hablaba Rosa al comienzo. Todavía tenemos un reportaje más. A ver, me están diciendo de producción que tenemos, que se armó un revuelo con uno de los comentarios a partir de nuestra red social de Facebook. ¿Es así? Un médico que acaba de escribir una respuesta. A ver. Bien, acá tenemos el posteo de Facebook. Pasemos a leerlo entonces. Osvaldo Martínez se siente enojado. Me parece que asociar los problemas de la escuela con la salud es inadmisible. No podemos pretender que toda rebeldía de los adolescentes o falta de responsabilidad de los padres sea tenido en cuenta para involucrar a la salud. Cada cosa en su lugar. La salud es la ausencia de enfermedad y minusvalía. En el caso del problema que aconteció en esta escuela, no está en juego la salud, sino que se trata de una falta total de valores y moral por parte de la familia. Seamos claros al usar las palabras y no mezclemos las cosas. Salud es bienestar físico y enfermedad es malestar. La rebeldía no es malestar, es un capricho de los adolescentes que buscan llamar siempre la atención. Presten atención a esto último. La rebeldía no es malestar, es un capricho de los adolescentes que buscan llamar siempre la atención. Bien, contundente el comentario del profesional. Le agradecemos su aporte. Y a raíz de esto vamos a tocar un tema en el cual no hace falta ser profesional ni experto en el área para saber que se encuentra de trasfondo a este contexto, a esta situación educativa del día de hoy. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tema salud. La salud de Pablo, la salud de este alumno, que como hemos visto en el primer tape, es un chico que se encuentra triste, un chico que se encuentra desmotivado, desganado, que genera la preocupación de la madre, lo cual lleva a que toda esta denuncia ocurra. Y bueno, es por ello que nos resultó conveniente que nos brinde su opinión alguien que nos ha cambiado la visión de lo que significa realmente la salud, ¿sí? Es por ello que contamos con un filósofo, sociólogo, psicólogo y cuántas cosas más podríamos decir en cuanto a lo que significa para la sociedad. Estoy hablando nada más y nada menos que de Michel Foucault. Michel, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Hola, sí, muy buenas tardes a todos y a todas en el estudio. Mira, desde mi punto de vista, a mí me parece inaceptable tener que estar leyendo en redes sociales estas cosas. O sea, no podemos reducir a la salud a un punto de vista netamente biologicista o biomédico. No, esto simplemente perpetúa ese sistema capitalista, digamos, que se basa en las diferencias de poder y que tiende a medicalizar la vida. No podemos reducir a la salud de esta forma, no podemos considerarla a la salud como la ausencia de enfermedad y nada más. Debemos considerarla en todos sus factores y en todas sus dimensiones, los factores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, ecológicos, personales, psíquicos, sociales, individuales del sujeto. Todo esto también contempla lo que sería la complejidad de la salud y a su vez también hay que tener en cuenta los determinantes de la salud, que son los accesos a los sistemas sanitarios, la propia biología de los sujetos, los estilos de vida que tienen los sujetos en su desarrollo normal. Inclusive también se considera todo lo que serían las condiciones ambientales o las condiciones del entorno de esos sujetos. Por otro lado, se plantea relacionado con esto también un enfoque que se llama holístico, que es globalizador y totalizador. Este enfoque deriva de una etimología griega que significa holos, todo, y tico significa relativo. O sea, tiene en cuenta la relatividad o la subjetividad de cada uno de los sujetos involucrados en el proceso de la salud. Desde el enfoque holístico, tener en cuenta la salud contempla considerar que cada cosa que hacemos, que pensamos, que comemos, que sentimos, va a influir directamente en la salud de los sujetos. Se me viene a la mente un ejemplo de respecto a lo que tendría que ver con lo social y también relacionado con lo psíquico. Por ejemplo, un grupo de amigos que es una relación muy tóxica, que no está de acuerdo con nuestros proyectos, que siempre nos tira abajo, que se burla de nosotros, de nuestra ropa, de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestras expresiones. Todo esto va a influir directamente en nuestra salud, va a bajarnos la autoestima,
va a generarnos nuevas inseguridades o nuevos miedos, nuevos temores, y todo esto nuevamente repercute en la salud de los sujetos, ya que influye en nuestro desarrollo biológico, en nuestro desarrollo social con otras personas, otros sujetos, y nuestro desarrollo psíquico sobre todo. Otro ejemplo que se me viene a la mente es el tema ambiental, digamos. Lo que sería la contaminación del aire por distintos gases contaminantes atmosféricos, como el dióxido de carbono, el metano, que tienden a generarnos un malestar desde el punto de vista biológico en este caso, pero por un problema del entorno, un problema ambiental. Este malestar nos puede generar tos, dificultad para respirar, inclusive a futuro nuevas enfermedades respiratorias. Por otro lado, también se me ocurre lo que sería la contaminación sonora, por ejemplo. La contaminación sonora en la que los ruidos dificultan nuestra comunicación con otros, dificultan nuestra concentración, nos hacen más nerviosos, nos generan estrés, dificultad para concentrarnos. Entonces, todas estas cosas o influencias ambientales debemos tenerlas en cuenta para considerar a la salud. No podemos aislarla y reducirla simplemente a lo que sería la detección de signos y síntomas y a una medicalización posterior. Esto está mal. Digamos, todas estas cuestiones que estoy hablando, inclusive si me permitís, o sea, no quiero extenderme mucho tampoco en la idea, pero creo que viene al caso hacer referencia a esto. En la sociedad de hoy en día, la salud vista desde un punto de vista político y económico tiende a privatizar toda la salud, a medicalizar la vida. Entonces, así como el kiosquero nos vende una galletita para tomar un mate a la tarde, por ejemplo, en las farmacias encontramos un montón de medicamentos, muchísimos medicamentos, que muchos de ellos jamás los vamos a utilizar, pero están los medicamentos. Y nosotros como consumidores vamos, los compramos sin leer el prospecto, sin leer los beneficios, los perjuicios que tienen los medicamentos, los consumimos normalmente, sin pensarlo dos veces. Esto lo único que hace es fomentar a ese sistema político, social, económico, para que se siga perpetuando. Un sistema que tiene muchísimos intereses detrás que le interesa sustentar. Y nosotros ayudamos a que se sustenten. Finalmente, para cerrar la idea, me parece que es necesario cambiar totalmente la concepción de salud que tenemos. No considerarla desde el punto de vista biomédico, sino que complejizar el enfoque que le damos al análisis de la salud. No solamente teniendo en cuenta desde el punto de vista holístico, está bien, pero también considerar que estamos inmersos en un sistema social y que ese sistema social tiene intereses muchas veces perversos, y justamente tenemos que ser conscientes de esos intereses para actuar con una conciencia crítica en el desarrollo correcto de nuestra personalidad, de los entornos en los que estamos y sobre todo de la salud en general. Muchísimas gracias por su tiempo. Chau, chau. Bien, agradecemos profundamente al doctor Miquel Foucault, el cual nos dicen desde el móvil nos tuvo que abandonar porque le surgió un imprevisto de última hora, pero creo, no sé si ustedes coincidirán conmigo, que con lo que dijo fue más que suficiente. No solamente respondió al posteo del profesional en Facebook en cuanto a su creencia, su concepción de salud, sino que como siempre justificó muy bien sus pensamientos. Bueno, hasta acá llega mi misión del día de hoy, de haberles traído este episodio a través de una controversia. Acá ocurrió en la ciudad de Posadas, que como pudimos ver fue mucho lo que pudimos analizar, mucho lo que se puede seguir debatiendo, pero creo que ustedes como yo hemos disfrutado y sobre todo aprendido mucho, que es el fin con el cual nos reunimos todos los domingos. No me quiero despedir sin antes hacerle una recomendación. Acaba de salir a la venta el libro de nuestra amiga, que se encuentra ya presente en el estudio, Elsa Emanuel, ¿sí? El libro va a estar apareciendo en pantalla, se titula Educación y Salud, Discurso Pedagógico. Recomendamos ampliamente puedan conseguirlo, ya que toca todas estas temáticas que vimos el día de hoy de una manera intachable. Muy bueno, así que bueno, los dejo a su criterio y los dejo con ella, el cual, como todos los domingos, termina por cerrar y hacer una reflexión muy crítica desde su punto de vista para nuestro programa. Me despido y los veo el domingo que viene a la misma hora. Un saludo y gracias. Bueno, muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Muy buenas tardes a la audiencia. Bueno, aprovecho para invitarte a que puedan conseguir a vos y a toda la audiencia, ¿no?, un ejemplar de mi libro recién publicado, el cual se llama Educación, Salud, Discurso Pedagógico.
Bueno, en él yo profundizo en muchos de los temas que hoy están abordando en este programa. Y quiero empezar diciendo, Sergio, que cuando se problematiza un aspecto educativo no podemos quedarnos con lo superficial, con lo externo, debido a que siempre existen influencias propias de un contexto particular, que siempre va a ser atravesado por políticas y costumbres del momento sociohistórico en el que nos situamos, ¿no es cierto? Cuando se habla de funciones de la escuela, hoy escuchamos, ¿no es cierto?, a esta mamá que se preguntaba cuál es la función de la escuela. Siempre se le van a atribuir beneficios y culpas en la actualidad, y esto va a ser debido al proceso de cambio constante que tiene la sociedad, ¿no es cierto? Ya que sabemos que la sociedad no es algo estático ni rígido, sino de paulatino progreso y movilización, como yo un poco lo explico en la epistemología contemporánea del siglo XX, ¿no es cierto? Recordemos que para traer hoy los alcances en psicología, salud y educación que tienen los problemas de los alumnos, fue necesario de un crecimiento y un cambio de paradigma en cada una de estas ramas de conocimiento. Conocimiento que también se han ido amoldando en su forma de crearse y legitimizarse. Y como sabemos, la ciencia moderna marcó el quiebre de lo considerado real por pensamiento social y va a iniciar lo que hoy llamamos construcción del conocimiento. Por supuesto, no es validado por la sola razón ni la sola experiencia, sino más bien, como lo cita Bachelet cuando dice que el empirismo y el racionalismo triunfan justificándose el uno al otro. Entonces es así donde, a partir de adquirir la postura del racionalismo crítico, el conocimiento pasa a ser construido desde el quiebre, desde la ruptura. ¿De qué quiebre y de qué ruptura hablamos? De concepciones y de paradigmas. Entonces, donde no se avale lo construido por un único método, sino por el proceso en sí, lo cual nos va a permitir hoy hablar de posturas en cuanto al aprendizaje, a modelos de educación y visiones de salud que no se eliminaron, sino que aún existen, ¿no? Sí, y que van a coexistir para formar esta diversidad de opiniones y posibilidad de elección. Entonces, en educación este proceso nunca se va a acabar. Siempre se puede enseñar mejor y cumplir el rol social de educador de una mejor manera, obviamente con las recomendaciones que siempre van a estar a la luz del día, pero siempre es necesario entender que todas las decisiones en esta área se encuentran influenciadas por otras de mayor índole político, como lo es el positivismo, ya que sabemos que el positivismo desde el siglo XIX se mantiene oculto, influenciado y ejerciendo presión en el devenir del desarrollo social, ¿no es cierto? Entonces, también podemos o tenemos que ver el progreso en el área de la salud desde el positivismo. ¿Por qué? Porque desde el paradigma positivista influyó muchísimo en la salud. Influyó tan fuertemente en la consolidación del discurso biomédico que hoy en día continúa predominando en la actualidad. Entonces, como sabemos, el discurso biomédico hoy está muy fuerte en la actualidad, aún sigue, ¿no? Y bueno, estos son temas para dedicarle mucho más tiempo, ¿no?, de análisis, Sergio. Y bueno, yo te propongo de que el programa que viene lo podemos seguir profundizando y analizando más, ya que son temas de mucha importancia. ¿Te parece si nos vemos el programa que viene y lo seguimos analizando? Así que bueno, muy buenas tardes y nos vemos entonces en el próximo programa. Chau, chau.